Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Gardón y les doy la bienvenida a este importante tema: identificación y análisis integral de peligros físicos en sector manufactura, iluminación y vibración. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días a todos nuestros asistentes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, ingeniero, te dejo con los asistentes para que demos inicio, por favor. Ok, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este taller. Quiero comenzar con una frase de Octavio Paz, Nobel de Literatura, que nos dice: demasiada luz es como demasiada sombra, no deja ver. En este sentido, el tema que nos atañe el día de hoy, que nos habla de iluminación y de vibraciones, son temas que se ven sucedáneos, sobre todo en el sector manufactura, usualmente porque se clasifican como riesgos higiénicos y pues no, usualmente se tienden a subvalorar. En este sentido, se les debe dar la importancia que tienen, tanto, no solamente desde el punto de vista del factor higiénico, sobre todo de riesgo físico e iluminación, sino también como un detonante o un desencadenante de lo que es los accidentes de trabajo y otros aspectos que vamos a tratar en este taller. Es nuestro tema número 13 del temario propuesto para esta comunidad de sector manufactura. En este orden de ideas, pues vamos a hablar principalmente de peligros por riesgo físico e iluminación, que es lo que nos va a tomar una gran parte del taller, acorde a actividad económica. En un momento 2 vamos a hacer la identificación de peligros por riesgo físico o vibración en sector manufactura. También lo vamos a asociar y vamos a hacer este ejercicio asociándolo a las diferentes áreas de trabajo para hacer una identificación correcta de los trabajadores que se encuentran expuestos. Y en un tercer momento vamos a hablar de las estrategias de seguimiento y las medidas de control para estos riesgos. El objetivo general de este seminario es identificar los peligros físicos de iluminación y vibración en las actividades económicas propias del sector manufactura, sus estrategias de seguimiento y medidas de control aplicables. Por lo tanto, nuestros objetivos específicos muy asociados a los momentos anteriormente descritos de este seminario están asociados a identificar los peligros físicos por iluminación en las actividades propias del sector manufactura conforme a la naturaleza de la tarea, identificar los peligros físicos por vibración en las actividades propias del sector manufactura también conforme a la naturaleza de la tarea. Y en el objetivo específico 3, definir las estrategias de seguimiento y medidas de control para los riesgos físicos de iluminación y vibración. Vamos a entrar en materia. Entonces, en este entrar en materia, vamos a hablar del riesgo físico e iluminación desde los dos aspectos. Desde el aspecto de la seguridad industrial y desde el aspecto del ambiente de trabajo. Hablamos desde la seguridad industrial, ¿en qué sentido? En un desempeño confiable. Este desempeño confiable está asociado a las condiciones visuales tanto de la persona, del trabajador, como del lugar y asimismo de los atributos de la tarea. Entonces, cuando estamos hablando de los atributos de la tarea, tenemos que hablar del tamaño, distancia, contraste, que precisamente el contraste es lo que nos permite tener esa identificación y otros aspectos muy importantes en la visión, como es la profundidad, porque no solamente estamos hablando del color, usualmente tendemos a pensar que en iluminación y que en la parte visual
vamos a tener solamente en cuenta aspectos de color o aspectos de legibilidad o aspectos de identificación, pero no, en sector manufactura la profundidad es uno de los aspectos importantes, también dependiendo del tipo de cargo y específicamente el atributo de la tarea desde el punto de vista de la exactitud, de la precisión y de la concentración que requiere la tarea en el desarrollo pues, de la misma. Las propiedades de las superficies, el movimiento y el tiempo y, como les decía, el color. Esto es muy importante desde el punto de vista de optimizar la percepción de la información visual utilizada en el desarrollo del trabajo y es ahí cuando hablamos de la iluminación como un aspecto de impacto en el desarrollo de la tarea. ¿En qué medida? En la medida en la minuciosidad y los errores que se pueden dar pues asociado al tema de calidad dependiendo del producto que se esté generando. También hablamos de conservar un nivel de adecuado de rendimiento, estado de alerta, y esto lo hablamos en términos de la turnicidad, uno de los temas que ya habíamos tratado en temas anteriores. Cuando hablamos de ese estado de alerta, ahí es cuando hablamos del tipo de luz, hablamos de luces, del brillo. Una de las características de la luz que es muy importante, también asociado al tipo de luz, una luz blanca o una luz amarilla, donde la luz blanca pues genera unas condiciones de iluminación que conducen a que el trabajador esté alerta en la tarea y mientras que cuando hablamos de una luz amarilla, que es una luz cálida, la luz blanca es una luz fría, la luz amarilla es una luz cálida, pues va a generar somnolencia y va a, pues precisamente a conducir que el trabajador se sienta más fatigado o que tenga una mayor fatiga, independientemente pues a sus condiciones como tal en turnicidad, de sueño y otros aspectos que ya trabajamos. Y es por eso que no podemos hablar de forma indistinta de la luz para las tareas que se hacen en horas diurnas a las tareas que se hacen en horas nocturnas. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta dentro del sector manufactura. También hablamos de garantizar la máxima seguridad, es decir, la prevención de accidentes de trabajo. Y esta prevención de accidentes de trabajo se da también por toda la integración de los factores que se ven en la gráfica. En las características del operario tenemos las limitaciones de los ojos, la edad, la adaptación visual, la percepción de profundidad y la percepción del color, como les había mencionado anteriormente. Y proporcionar un adecuado bienestar visual, entonces aquí ya hablamos de la prevención de la enfermedad laboral desde el punto de vista de la luminancia, los niveles de luz, la variación de la luminancia, el contenido espectral, es decir, el tipo de luz, ahí que hablamos también de luz artificial, luz natural y las características o cómo compensamos esa ausencia de luz natural con luz artificial, precisamente para que el trabajador tenga sus niveles de, pues tenga la suficiente luz para el desempeño de sus funciones. Y hablamos también de las condiciones locativas. Cuando hablamos de las condiciones locativas, estamos hablando de las variables en el espacio de trabajo, restricciones en el campo visual, restricciones debidas a la postura y requisitos de seguridad. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, los tres primeros hablan de las destrezas visuales enfocado al desempeño confiable, es decir, la prevención de accidente de trabajo, mientras que el último habla del ambiente de trabajo, también muy asociado a lo que es la ocurrencia o la prevención como tal de la prevención de enfermedad laboral. Hay algunas que se pueden manejar, hay algunas que no tanto, y eso es lo que vamos a discriminar en las diapositivas a continuación y en el desarrollo del seminario a continuación. Para ello, debemos también tener en cuenta los siguientes aspectos. El espacio de trabajo, que es una región destinada de una o más personas en el sistema de trabajo para que lleven a cabo la tarea encomendada. El plano de trabajo es el plano en el cual realmente se lleva a cabo la labor.
Entonces, cuando estamos hablando de espacio de trabajo, es decir, cuántas personas van a estar. Y el plano de trabajo es en qué superficie van a desarrollar su tarea. Y empecemos a hablar específicamente aquí de áreas del sector manufactura, dependiendo del tipo de o de la actividad económica del sector manufactura. Asimismo, vamos a hablar del plano de trabajo y del espacio de trabajo. En sector alimentos, pues el plano de trabajo en sector producción va a ser muy diferente al plano de trabajo a lo que es sector confección, porque en sector confección tenemos una tarea específica, una tarea bajo concentración, una tarea de minucia, una tarea de exactitud. Cuando estamos hablando de elaboración de productos alimentos, estamos hablando de una automatización de procesos, donde el trabajador, y también dependiendo del proceso que se esté ejecutando, porque tenemos que diferenciar lo que son los procesos manuales, artesanales, a los procesos industriales. Cuando estamos hablando del proceso industrial, el trabajador tiene que estar alerta frente al buen funcionamiento de las máquinas. Y esto me va a dar unas características o unos atributos visuales totalmente diferentes a lo que es el sector, es la iluminación en sector confecciones, donde precisamente la iluminación va a ser mayor. Y va a ser mayor precisamente por el requerimiento y lo vamos a ver en la tabla, en una tabla de los slides siguientes. El plano de trabajo de referencia es un plano horizontal imaginario sobre el cual se calcula la iluminación promedio con propósitos de diseño. Entonces, estamos hablando del puesto de trabajo. Nota, a menos que se establezca lo contrario, se considera que este plano se encuentra a 0.85 metros por encima del piso. ¿Por qué a 0.85 metros por encima del piso? Porque es la distancia promedio desde el punto de vista morfológico de la distancia de la cintura a los pies. Usualmente nuestro plano de trabajo va a estar a la altura de nuestras manos a la distancia de nuestros ojos. Entonces, por eso es que el plano de trabajo de referencia va a ser un poco mayor al plano de trabajo como tal. La iluminación general es la iluminación del diseño calculado para iluminar toda un área con el mismo nivel de iluminancia. Ahí también tenemos que mirarlo desde el punto de vista de la ubicación de las luminarias, de los ángulos y otros aspectos que son los más importantes cuando vamos a hacer una medición. También lo vamos a discriminar en las diapositivas siguientes. La iluminación localizada es la iluminación de diseño para iluminar un interior y simultáneamente ofrecer una mayor iluminación en un sector o sectores particulares del interior. Entonces, donde tenemos tareas que requieren unos atributos de concentración y de minucia mucho más alto, no solamente vamos a tener la iluminación del área, sino vamos a tener la iluminación en puesto de trabajo, la iluminación ya sea en la máquina o la iluminación o lámparas a unos niveles tipo, vamos a hablar específicamente en el sector manufactura, pues he visto diferentes casos. Cuando hablamos de un área de producción, hablamos de las luminarias de techo. Pero esta iluminación localizada es cuando tenemos luminarias a nivel, a una distancia de 1,5 metros o 2 metros del piso o incorporadas a la máquina. O cuando hablamos de confección, estamos hablando que las máquinas de confección tienen una iluminación pues focalizada precisamente teniendo en cuenta los atributos de la tarea. Hablemos de sector impresión, que también es parte del sector manufactura. Cuando hablamos de sector impresión, pues no es solamente mirar la automatización del proceso y que las máquinas funcionen correctamente, sino también la calidad del producto. Entonces, démonos cuenta que en esa calidad del producto tenemos que mirar legibilidad, tenemos que mirar case, que los colores estén casando, dependiendo si es una lámina que tiene 1, 2 o más colores. Entonces, estamos o podemos hablar de una iluminación localizada o una iluminación puntual, que es la iluminación destinada a una tarea visual específica adicional a la iluminación general y controlada en forma separada de esta última. Y factor de utilización es la relación entre el flujo luminoso alcanzado en el plano de trabajo y el flujo total luminoso de las lámparas en la instalación. Y este factor de utilización depende de aspectos como cuáles, como la altura,
como el área que está abarcando las lámparas, no podemos tener, o usualmente tenemos lámparas ubicadas por sectores, pero no específicamente sobre cada trabajador o sobre cada máquina. Entonces, pues ahí vamos a hablar de unos ángulos de iluminación, precisamente que es lo que vamos a mirar ahora en lo que es la luminancia y la vamos a definir claramente. Los requerimientos de iluminación entonces dependen de el diseño de la tarea y del ambiente. Entonces ustedes pueden ver en la imagen un sector de producción de una planta totalmente automatizada para la generación de un producto donde tenemos una producción en línea con cadenas, en una, se me olvidó ahorita, precisamente cuando tenemos una banda, ¿sí? Entonces podemos ver que hay una banda metálica, que tenemos el trabajador que está haciendo su tarea y que está revisando precisamente los requisitos de máquina. ¿Cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta en las superficies? Primero, los principales objetos visuales, las tareas, las caras de las personas y los equipos. También dependiendo de las características del proceso, del trabajo, si el trabajo es una sola persona en la máquina o si la máquina tiene 2 operarios, que como les decía y como lo veíamos en la diapositiva anterior, estamos hablando del número de personas, perdón, del número de personas que es el espacio de trabajo, el número de personas en el espacio de trabajo. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las superficies de gran tamaño en el interior del recinto, paredes, techos, pisos, ventanas, tanto en el día como en la noche, y precisamente esos contrastes y esa reflectancia. Cuando hablamos de la reflectancia, estamos hablando del reflejo, es decir, de la luz que se refleja o que incide. Tenemos la luz que incide en la superficie y la luz que está percibiendo la persona, porque tengamos en cuenta que la iluminación es uno de los aspectos de percepción. No podemos hablar de la iluminación como sí, vamos a darle unos aspectos y unas características medibles, pero también tiene mucho que ver con la percepción de la persona y es ahí donde los atributos individuales del trabajador adquieren una gran importancia. Y de las fuentes lumínicas, luminarias y ventanas durante el día y como les decía también en empresas que tienen su operación 24/7, entonces en la noche desde el punto de vista de la turnicidad. Por ello, hablamos de qué se busca cuando se diseña una iluminación en un área de trabajo. Primero, alcanzar un brillo adecuado con el propósito de definirlo claramente, facilitar unas condiciones fáciles, perdón la redundancia, y seguras de movimiento dentro del interior. ¿Esto qué quiere decir? De darle al trabajador la comodidad y la iluminación suficiente para que se pueda mover con tranquilidad, con facilidad y con seguridad en el área de trabajo. Esto nos conduce, por ejemplo, a pensar en almacenes de logística. En los almacenes de logística, precisamente, tenemos luminarias en el techo, pero los mismos estantes donde se encuentra la mercancía, que es pues, el factor de ser de la logística y de los almacenes, se vuelven precisamente o generan o impiden la percepción visual de una forma clara, teniendo en cuenta la altura de los anaqueles, la distancia entre la luminaria y los anaqueles, el espacio entre los pasillos y otros aspectos que muchas veces conducen a que la iluminación sea insuficiente para una tarea que no requiere pues una precisión y una exactitud como las áreas de producción, por así decirlo. Entonces es importante que los tengamos en cuenta. Ayudar a la concentración en las áreas de trabajo, definir áreas con un nivel de luminancia levemente inferior a la de las áreas de trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda descansar. En las áreas de trabajo debemos tener, como les decía, una iluminación que conduzca a que el trabajador esté alerta.
pero ese también, el estar alerta, también genera un cansancio visual por precisamente esa concentración y ese agotamiento. Entre más alerta y la iluminación sea más brillante, pues el trabajador va a parpadear menos. Y el parpadeo es importante desde el punto de vista de la lubricación como tal del ojo, y es lo que le puede generar resequedad y ojos rojos u ojos conjuntivos o conjuntivitis, precisamente la resequedad. Por eso es que las áreas de descanso deben tener una iluminación levemente inferior, una luminancia, perdón, levemente inferior para generar ese descanso en los trabajadores. Lograr una delimitación natural de las superficies y de las sombras mediante un balance apropiado de luz difusa y de la dirigida. Esto va muy asociado a las ventanas, a la posición del área de trabajo, de las máquinas y equipos con respecto a las ventanas, y también la ubicación de las lámparas en los techos que permita a una compatibilidad, por así decirlo, entre lo que es la iluminación natural, la iluminación día y la iluminación artificial. Muchas veces, precisamente en el diseño de luminarias, conducimos a zonas brillantes o zonas donde hay sobreexposición, porque hay precisamente inciden en la luz natural con la luz artificial y se genera un reflejo o un brillo que deslumbra al trabajador. Entonces, precisamente esas zonas son las que debemos buscar para evitar este tipo de situaciones, y eso se hace por medio del diseño o de la ubicación de las luminarias al interior de las áreas de trabajo. Ubicar a los ocupantes y al contenido al interior de los recintos en un color natural aceptable mediante el empleo de fuentes de luz con una calidad que genere un color adecuado. En estos aspectos de iluminación, el color de las paredes se convierte en un aspecto fundamental. Hablamos de colores como colores cálidos y colores fríos, y usualmente en planta y en sector manufactura utilizamos colores fríos, mientras que en las áreas de descanso utilizamos colores cálidos, porque se persiguen objetivos diferentes. Mientras que en el área de producción debemos tener unos colores blancos o unos colores azules claros, precisamente para conducir a una percepción visual de estado en alerta, de concentración, entre otros. Las zonas de descanso, como les decía, además de tener una luminancia levemente inferior, también se sugiere que sean unos colores pastel, unos colores crema, que son colores más cálidos y que conducen al descanso del trabajador desde el punto de vista de su percepción visual, y por eso se conduce a un color natural. Generar en el recinto de trabajo una agradable variedad de luminancia y color que contribuya al bienestar de los ocupantes y a la reducción de los esfuerzos generados por el trabajo. Una solución posible es el de tener áreas pequeñas brillantes en el ambiente visual, aunque no dentro de la línea directa de la visual hacia la tarea, precisamente para mejorar esos ejercicios. En este tema de iluminación es muy importante también conjugarlo con aspectos que ya vamos a mirar en las medidas de control, que son las pausas visuales, que lo vamos a mirar ahorita más específicamente. Y fomentar la limpieza eligiendo colores claros, en particular para los pisos y la maquinaria en el caso de talleres. En esta diapositiva les estoy presentando los intervalos de iluminancia de acuerdo al tipo de área, tarea o actividad. Entonces miremos que hablamos de tareas con requisitos visuales simples, requisitos visuales medianos, requisitos visuales exigentes, requisitos visuales difíciles y requisitos visuales especiales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de calidad, de los laboratorios de calidad en el sector de manufactura, estamos hablando también de otros aspectos que son, perdón, gracias, que otros aspectos que son los siguientes. La precisión de la tarea.
Entonces, en calidad usualmente se manejan magnitudes muy pequeñas, se manejan ensayos específicos y unas lecturas precisamente para confirmar la calidad. Esto, por ejemplo, en sector alimentos o en manufactura de diferentes tipos. Entonces, estamos hablando de unas tareas con requisitos visuales especiales. Pero cuando hablamos, por ejemplo, sector impresión, que es parte del sector manufactura, estamos hablando también de lo que es el uso de lupas para mirar que los colores hayan casado, la exactitud, la precisión y otros muy propios del sector impresión, de tarea de impresión. Entonces, tiene unas tareas visuales muy exactas. Lo mismo que sector confección. En confección también tenemos una realización de tareas visuales muy exactas en algunas áreas. No todas las áreas son iguales. Es diferente el área de corte, que tiene una precisión diferente al área de costura y al área de acabados. Entonces, en automotriz, en los diferentes sectores tenemos que mirar las áreas de trabajo y el atributo de la tarea de esa área de trabajo para poderlo clasificar si son requisitos visuales simples, si son visuales medianos o son visuales exigentes. Entre mayor sea la especialización de la tarea o la dificultad de la tarea, pues ustedes se van a encontrar que el intervalo de iluminancia es mucho mayor. Y entonces hablamos de valores superiores del intervalo. ¿Cuándo tenemos un valor superior del intervalo? Cuando se presentan en las tareas niveles bajos, poco usuales de reflectancia y contraste, cuando es costoso rectificar los errores, estamos hablando ya específicamente del proceso y del producto. Entonces hablamos de, por ejemplo, en el sector manufactura, en alimentos, pues no hay una corrección de errores porque es que un producto en alimentos no tiene rectificación de errores, sino el producto cumple o no cumple, se reprocesa o se descarga. Pero en otras tareas de manufactura, como impresión, como confección, ahí sí hablamos de rectificación de errores. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tan costoso es rectificar esos errores. Cuando el rendimiento visual es crítico, estamos hablando de estos sectores de impresión, y hablemos de una empresa, entonces hablamos de logística y de almacenamiento de mercancías. En almacenamiento de mercancías no vamos a tener la misma necesidad desde el punto de vista visual que en áreas de producción, ¿sí? También de acuerdo a la actividad económica. Entonces es algo que también debemos tenerlo en cuenta. Cuando la exactitud y un nivel elevado de productividad son de gran importancia, sobre todo en estas empresas que tienen turnicidad, estamos hablando, si hay turnicidad es porque hay una demanda importante del producto y pues su nivel de productividad va a ser elevado. Cuando la capacidad visual del operario lo hace necesario. Cuando hablamos de valores inferiores es cuando la reflectancia o el contraste es inusualmente elevado, cuando la velocidad o la exactitud no son de importancia, como les decía, o cuando la tarea no solo se realiza de forma ocasional. Entonces vamos a identificar esto desde el punto de vista de producción, logística y mantenimiento. En producción vamos a tener unos valores superiores del intervalo, diferente a lo que es logística. En logística vamos a tener una velocidad y una exactitud pues que no son de importancia desde el punto de vista que no van a afectar tanto el producto. Esto no es una norma general. Aquí no podemos hablar de normas generales. Hablamos del requerimiento visual, de qué tan comprometedor es la visibilidad en el desarrollo de la tarea. En logística, pues identificamos la mercancía desde el punto de vista de su ubicación, le damos un manejo, pero pues no es una concentración y un detalle específico como sí sucede en el área de calidad o en el área de producción. Es lo que tenemos que tener en cuenta, pero también precisamente por esa facilidad en el desarrollo de tareas y esa falta de esa subvaloración que se hace, pues vamos a encontrar áreas de logística con unos niveles de iluminación totalmente inadecuados, que es lo que usualmente o a veces
desencadenan accidentes de trabajo. Y vamos a hablar del área de mantenimiento. El área de mantenimiento es un área muy especial. ¿Por qué es un área muy especial? ¿O por qué son unos trabajadores que tienen unos requerimientos especiales? Porque mientras estén en el taller de mantenimiento, pues su tarea va a ser controlada bajo las condiciones de iluminación de este lugar. Pero cuando están haciendo un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, cuando estamos hablando de mantenimiento preventivo, pues se programa el mantenimiento y se pueden cuadrar las condiciones del área. Entonces estamos hablando de condiciones de iluminación natural y iluminación artificial, y podemos tener iluminación localizada. Pero cuando estamos hablando de un mantenimiento correctivo, muchísimas veces no tomamos en cuenta el aspecto visual para el trabajador, sino nos confiamos en la iluminación del área de trabajo donde el trabajador va a ejecutar su tarea. Es aquí cuando realmente dentro de nuestras medidas de control debemos tener como control de ingeniería una iluminación artificial, es decir, una linterna de mano o estas linternas portátiles que le permitan precisamente desarrollar estas tareas de exactitud al trabajador, porque las tareas de mantenimiento son de exactitud y de precisión. Y podemos decir que pertenecen a los superiores, a los valores superiores del intervalo, cuando es costoso rectificar los errores. Entonces podemos darnos cuenta que para el área de mantenimiento se puede estar moviendo dentro de valores superiores del intervalo o valores inferiores. Precisamente teniendo en cuenta esta variabilidad, pues la forma de suplirlo es teniendo estas fuentes de iluminación portátil tipo linternas u otros. Entonces, en esta diapositiva les presento el intervalo de iluminancia de servicio de acuerdo en lux. La iluminancia siempre va a estar en lux, las unidades son lux, y van a estar, está organizada esta tabla. Les presento algunos aspectos, no toda la tabla. Esta la encontramos en la Guía Técnica Colombiana 8, que nos habla de la ergonomía visual, y se clasifican de acuerdo al área de trabajo. En el área de trabajo discriminan los corredores de tránsito peatonal, pero también se hace una discriminación de rutas de evacuación. ¿Por qué? Porque usualmente las rutas de evacuación, pues se les debe proveer de una iluminación independiente a la iluminación general o a la iluminación habitual, precisamente porque es una condición que se da solamente en una situación de emergencia. En algún momento estaba en un call center, que trabaja pues, precisamente atendiendo servicio de España. Entonces, pues el call center no trabajaba en el horario habitual 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino trabajaba en el horario más o menos, espérense, me acuerdo, 6 de la tarde, 6 de la mañana, tenían un turno nocturno. Yo estuve a las 3 de la mañana precisamente haciendo una inspección y haciendo un apoyo. Y la iluminación de emergencias era totalmente independiente, porque mientras que la iluminación general del área de trabajo tenía unas características, pues en situación de emergencia se cortaba la luz y entraba la iluminación de emergencias o la iluminación artificial específicamente para las rutas de evacuación. Y eso debemos tenerlo en cuenta también desde el punto de vista de la identificación de las amenazas posibles y de la materialización de la situación de emergencia, pues, y lo traigo a colación precisamente el día de hoy, en el cual participamos en el simulacro de evacuación. Y entonces aquí suelto esta pregunta. Realmente, en caso de una situación de emergencia que nos corte la iluminación, ¿nuestra empresa está preparada para hacer una evacuación o para atender una situación de emergencia sin iluminación? ¿O tenemos esa iluminación en rutas de evacuación? ¿O tenemos las linternas suficientes para retirar a nuestro personal del área donde sucede el evento con unas linternas o con unos mecanismos portátiles? Pues es importante que también lo tengamos en cuenta precisamente hoy, como les digo,
pues dentro del contexto de lo que es el simulacro que se está realizando o que se realizó en horas de la mañana y que algunas empresas pues lo realizan a diferentes horas. El factor a tener en cuenta, entonces también como ustedes lo pueden ver en esta tabla, es la superficie de la tarea visual, alrededores inmediatos a la tarea visual, el fondo de la tarea visual, los planos verticales ubicados frente al operario, el techo, las luminarias y las ventanas. Entonces aquí estamos hablando del intervalo de las calidades del límite de los reflejos, que es lo que pues, les voy a contar a continuación. Entonces, démonos cuenta que los talleres de ensamble tienen unos intervalos de iluminancia diferentes a procesos químicos. Y aquí hay diferentes aspectos, como les decía, mire, los cuartos de control laboratorio tenemos unos requerimientos importantes o mayores entre 300, 500 y 750, mientras que cuando estamos hablando de procesos automáticos tenemos 50, 100, 150, que era lo que les mencionaba. La industria farmacéutica, que habla de unos específicos, ¿por qué? Porque ellos tienen unas necesidades desde el punto de vista no solamente de la tarea, sino de la supervisión en el desarrollo de la tarea. Estamos hablando de errores costosos, precisamente porque lo que hacen ellos es un producto de consumo masivo. Entonces, démonos cuenta que tiene unos altos requerimientos, 300, 500, 750, y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de tarea, vamos a encontrar unos valores diferentes desde el punto de vista de iluminación. Aquí, entonces, podemos darnos cuenta, fábrica de confecciones por área de trabajo, mientras que en costura tenemos unos requisitos, unos requerimientos altos, entre 500, 750 y 1000. El área de inspección, que es una tarea de mayor precisión y de mayor exactitud, va a tener unos valores pues mucho más altos, 750, 1000 y 1500, mientras que el prensado, que es el alistamiento ya del producto final, que es una tarea que tiene un requerimiento visual más bajo, pues va a tener también unos valores de luminancia más bajos, que están entre 300, 500, 750. En industria eléctrica, lo que tiene los mayores requerimientos es el ensamble de elementos de ultra precisión, componentes electrónicos, con unos valores entre 1000 y 2000. En industria alimenticia también tenemos esa diferenciación por áreas de trabajo, en fundición y en trabajos en vidrio y en cerámica. Pero ¿por qué debemos ser tan juiciosos con estos temas de iluminancia? Porque es que la iluminancia va asociado al costo de energía eléctrica. Entre mayor es el requerimiento, pues mayor va a ser el consumo y asimismo, pues mayor va a ser el costo de este servicio, de este servicio público. Y es por eso que tenemos que no irnos por el punto más alto. Estamos en confección, entonces voy a poner todas las áreas entre 750 y 1500, porque pues sí, vamos a tener unos requisitos altos, pero vamos a tener un destello del trabajador, que también es un factor nocivo, y vamos a tener un costo en el servicio público que va a ser muy alto y que pues también va a generar un gasto en lugar de una inversión en la parte económica de la empresa. Entonces, tenemos que tener la justa medida de la necesidad de acuerdo al atributo de la tarea, exactitud, precisión y costo de errores. En ese orden de ideas, pues lo que mejor podemos hacer, si bien en las mediciones higiénicas uno identifica la deficiencia del factor, en iluminación una medición higiénica tiene sentido. Tiene sentido porque si bien las mediciones higiénicas son costosas, pues el costo de la medición higiénica va a ser amortiguado por el costo innecesario del servicio de luz. Y es por eso que sí debemos, de acuerdo en las diferentes áreas, hacer mediciones higiénicas que nos permitan ajustar estos valores de iluminación. Y para ello, uno de los factores más importantes es el intervalo de ángulos críticos. ¿Qué es eso de intervalo de ángulos críticos? Entonces miremos efectivamente, partamos de la estructura, del diseño. Entonces tenemos la ubicación de las luminarias.
Como les decía, no podemos hablar que una luminaria va a estar sobre cada puesto de trabajo. Entonces vamos a tener una distribución de luminarias y vamos a tener puestos de trabajo ubicados precisamente que le den este área, por así decirlo, o estén dentro de este diámetro de cobertura de la luminaria. Y hablamos del ángulo, el intervalo de ángulo crítico. ¿Cuándo? Hablamos de la diferencia del ángulo de la persona o de la visual de la persona con respecto a la luminaria ubicada o puesta y la diferencia con un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. ¿Por qué con respecto a la vertical? Porque tenemos que la mayor iluminación o el punto más amigable es debajo de la luminaria. Por lo tanto, el punto menos amigable o el punto crítico es el lugar más alejado que cubre la luminaria y precisamente por eso es que trazamos la diagonal. Esa diagonal nos da un ángulo y retiramos y le quitamos el ángulo de 45 grados, que es donde la persona tiene un ángulo de visión o tiene una iluminación cómoda para el desarrollo de su tarea. Identificando estos ángulos críticos, pues vamos a hacer una medición en los diferentes puntos, desde el punto más cercano hasta el punto más lejano. Y también tenemos que mirar los factores de sobreexposición, porque es que muchas veces también tenemos en cuenta eso desde el punto de vista de la ubicación de las luminarias. Entonces tenemos este puesto de trabajo que puede estar cubierto por esta luminaria, pero también puede estar cubierto por otra luminaria. Entonces vamos a tener una sobreexposición, un posible destello por la interferencia de la onda lumínica de las dos luminarias. Esto es uno de los criterios claves para definir la cantidad de luminarias en el área de trabajo y la cantidad de luz, es decir, el tipo de luminaria que se requiere precisamente para darle esa seguridad y esa comodidad al trabajador en el desarrollo de su tarea. Esto es, en términos prácticos, los temas de iluminación. Entonces, haciendo un resumen rápido, tenemos que en iluminación, además del atributo de la tarea, las características de la persona, lo que sí podemos controlar es la condición de la iluminación artificial y o en complemento a la luz natural. La luz natural no la podemos controlar, ni la podemos, lo que podemos es atenuarla y atenuarla por el uso de blackouts o por el uso de diferentes, elementos que nos permiten hacer la opacidad de esta película sobre las ventanas y otros. Y entonces nos queda como factor a controlar y dentro de ese control de ingeniería, porque aquí no hablamos ni de eliminación ni de sustitución. En iluminación no podemos hablar de eliminación o sustitución. Tenemos que hablar de control de ingeniería, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No vamos a hablar de control administrativo. Bueno, control administrativo sí también debemos hablar, pero elementos de protección personal definitivamente cuando hay mucha luz, cuando trabajamos al aire libre, ahí sí podemos hablar de elementos de protección personal por temas de riesgo físico e iluminación. Pero cuando trabajamos en sector manufactura, que usualmente es un trabajo al interior de una instalación, pues no vamos a hablar de las gafas como un elemento de protección personal para este factor de riesgo. Hablamos de precisamente la ubicación de las luminarias, el tipo de luz, las características locativas, por eso hablamos de ergonomía visual, porque estamos hablando de los dispositivos, de las luminarias, del diseño de puesto de trabajo desde el punto de vista de la pintura con la que se utiliza en las paredes, el color de los pisos, el color de los techos y demás, y el puesto de trabajo de la persona
que es lo que nos da en últimas, el conjunto de esas tres cosas es lo que nos da en últimas la seguridad y el confort de la persona desde el punto de vista visual. Como control administrativo, pues tenemos las inspecciones de luminarias, que es lo que nos permite identificar si la luminaria se dañó o no, y ahí es donde tenemos también que tener en cuenta otro de los controles administrativos, que son las características de mantenimiento locativo enfocado a luminarias. Y este sí es un mantenimiento predictivo o preventivo. Recordemos cuando hablábamos de riesgo mecánico. Hablamos del mantenimiento de luminarias como un mantenimiento predictivo, es decir, cuántas horas se han utilizado y cuándo se deben cambiar, o un mantenimiento preventivo cuando ya empezamos a ver que la lámpara cuando se prende, entonces empieza así como si quiero, no quiero, cómo prenderse, cómo apagarse, cómo parpadear, y esto es lo que nos permite identificar las inspecciones de luminarias como un control administrativo. Pero definitivamente el control per se a utilizar para riesgo físico, iluminación, es el control de ingeniería, este diseño de luminarias en las áreas de trabajo. Cuando hablamos de vibraciones, pues realmente, ¿y por qué me voy a detener tampoco en el tema de vibraciones? Porque el tema de vibraciones es un factor de riesgo que tiene unos controles o una jerarquización de controles muy restringida. Y ya vamos a ver por qué es restringido. Primero, debemos caracterizar el tipo de vibración o la dirección de la vibración, porque dependiendo de la dirección de la vibración, asimismo va a ser el efecto en la salud. Entonces tenemos eje X, como vemos aquí en la figura, eje Y de hombro a hombro, eje X de espalda a pecho y eje Z que es de cabeza a pies. La persona de pie, la persona sentada o la persona acostada. Entonces hablamos del eje X, dirección espalda-pecho, sentido positivo hacia el frente, eje Y, dirección hombro-hombro, sentido positivo hacia hombro izquierdo y eje Z, dirección pies-cabeza, sentido positivo hacia la cabeza. Y tenemos que hablar de la evaluación del riesgo en vibraciones. Y entonces es aquí cuando hablamos de los valores límites. Entonces, cuando hablamos de la evaluación del riesgo en vibraciones, hablamos del factor A8, que es el factor que se mide de manera higiénica cuando hay una exposición a factor de riesgo físico, vibraciones. Y ese factor A8, decimos que es valor, cuando decimos que la evaluación del riesgo depende de si ese factor A8 es inferior al valor que da lugar a una acción, ese A8 está comprendido entre el valor de acción y el valor límite, y ese A8 es superior al valor al límite. Cuando estamos hablando del valor de acción, estamos hablando del valor de la acción de desplazamiento o de movimiento. Cuando hablamos de vibraciones, estamos hablando de cómo la vibración conduce a que el segmento que está expuesto o la persona como tal se mueve de forma involuntaria debido a la fuerza que está recibiendo por la vibración de la máquina o el equipo que está empleando. Entonces, estamos hablando que el valor que da lugar a una acción, es decir, esa fuerza externa que se le está imprimiendo al segmento o al cuerpo, tiene un valor de 2.5 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la vibración transmitida al sistema mano-brazo, y el valor límite es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Pero cuando hablamos de las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, tenemos un valor que da lugar a una acción entre 0.5 y un valor límite entre 1.15. Entonces, cuando hablamos de ese factor A8, es inferior al valor que da lugar a una acción, estamos hablando que es cuando la medición nos da un valor menor a 2.5. Valor intermedio es cuando está entre 2.5 y 5 y es superior al valor límite cuando está por encima de 5. Y asimismo, para el cuerpo entero, este valor inferior es menor a 0.5, el intermedio entre 0.5 y 1.15, y cuando hablamos de superior, estamos hablando que es mayor de 1.15. Y asimismo, pues vamos a tener unos efectos en salud
asociados a trastornos en el sistema musculoesquelético, trastornos neurológicos, trastornos vasculares y mareo. ¿Por qué? Porque precisamente ese movimiento involuntario que se imprime en el trabajador cuando estamos hablando de cuerpo entero, le va a generar precisamente una sensación de movimiento permanente, que es lo que puede conducir a un mareo. Este trastorno vascular también está asociado sobre todo a cuerpo entero o también debemos tenerlo en cuenta en segmento miembro inferior. Trastornos neurológicos también en cuanto hay una exposición en cuerpo entero, pero cuando hablamos de trastornos en el sistema musculoesquelético, vamos a hablar específicamente de neurológicos, del sistema musculoesquelético principalmente, y también podemos hablar en menor medida de trastornos vasculares. Las medidas de seguimiento, vigilancia en salud y mediciones higiénicas por cargo. ¿Por qué? Como les decía, ¿cómo logramos que una máquina no vibre? No, pues le ponemos un amortiguador. Miremos, lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí se relacionan, en esta parte de la imagen, se relacionan las actividades para las que puede ser conveniente alertar sobre los efectos desfavorables en la vibración de cuerpo completo. Y si nos enfocamos a sector manufactura, pues vamos a hablar de conducción, y esta conducción nos vamos específicamente al tipo de maquinaria industrial. Entonces, démonos cuenta, no tenemos una gran cantidad de actividades que producen vibración, pero dentro de nuestro sector de manufactura, pues vamos a tener para sector de mantenimiento o para trabajadores del área de mantenimiento, el uso de herramientas, usualmente lo que son herramientas neumáticas, son las que generan mayor vibración, más que las eléctricas. Las eléctricas también generan alguna vibración, y también las hidráulicas en menor medida. Si nos vamos a sector salud, pues no estamos hablando de sector salud, pero si nos vamos a hablar de sector salud, se han hecho estudios bien interesantes desde el punto de vista de vibración en el segmento mano-brazo en odontólogos, precisamente por el uso de la fresa en el desarrollo de sus funciones. Ahora hagamos el análogo con personas del área de mantenimiento, mecánicos. Pues los mecánicos del área de mantenimiento van a tener una exposición importante a lo que es vibraciones en segmento mano-brazo, diferente a las personas de logística que están operando maquinaria amarilla, maquinaria de tipo industrial, para el movimiento de mercancías. Entonces vamos a hablar de una exposición por vibración en cuerpo entero. Y cuando hablamos del tipo de control, hablamos de eliminación como amortiguación, que nos conduce a un cambio de tecnología, pero el cambio de tecnología pues nos va a llevar a un costo alto y una viabilidad baja desde el punto de vista económico. Sustitución no le aplica, pues no vamos a encontrar un tipo de control por sustitución. Por control de ingeniería, el control de ingeniería es que confina el factor, ¿no? ¿Qué control de ingeniería le vamos a aplicar a vibración? Realmente no tiene. En controles administrativos sí podemos tener lo que es la capacitación, la vigilancia en salud y las mediciones higiénicas. Pero las mediciones higiénicas y la vigilancia en salud no es un control, es un seguimiento como tal. Es mirar si el trabajador se está enfermando o no se está enfermando. Y si se está enfermando, pues tenemos que hacer una rotación de personal. Tenemos que ir cambiando para atenuar la exposición. Tenemos que cambiar a nuestro trabajador del área de exposición para disminuirle la exposición a ese factor de riesgo físico que es la vibración. Y pues en elementos de protección personal no aplica, no tiene ninguna aplicabilidad. Entonces, por eso es uno de los factores de riesgo que tienen una mayor complejidad desde el punto de vista de la exposición, de la caracterización, de la valoración y de la evaluación desde el punto de vista de asignarle los controles que se requieran para precisamente la gestión del riesgo por riesgo físico vibración. Muchísimas gracias a todos por su participación. Lina, no sé si tengamos preguntas de los asistentes.
o si nos queda tiempo para hacer algunas preguntas para que nuestros asistentes evalúen pues qué tanto les ha aportado este seminario en el conocimiento del tema. Ingeniero Alonso Serrano Flores nos pregunta si existe una GTC para las vibraciones. De ser así, ¿cuál es su numeración? No, para vibraciones no tenemos GTC, tenemos solamente lo que nos define la resolución 2400 de 1979. Para iluminación sí tenemos la GTC 8, gracias por la pregunta, me da la oportunidad de comentarles. En iluminación tenemos la Guía Técnica Colombiana 8, que es para iluminación, pero para vibraciones realmente la información es mínima. Perfecto, muy bien, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Vale, Lina, muchísimas gracias. Creo que no nos quedaron tiempos para las preguntas. Las preguntas se las dejaré resaltadas en negrilla la respuesta correcta para pues, que ustedes tengan la oportunidad de volver a pues, ver este material y a estimar qué tanto les aportó este seminario en el conocimiento de estos dos factores de riesgo. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su permanencia, a Lina y pues al ingeniero en el apoyo del desarrollo de este seminario. Claro que sí, a todos por supuesto, gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia, donde encontrarán el material de esta acción educativa, grabación, presentación técnica, material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video.